Es impresionante el legado generacional que el Señor nos muestra en la Escritura y que nosotros debemos de considerar como algo trascendental. No solo vivir una vida en familia, sino que preparar nuestros hijos para esa nueva generación. No prepararlos como nuestros hijos bebés, sino que prepararlos para ser esposos, para ser padres, para ser jefes, para ser gobernantes. No somos psicólogos, pero hemos sido madres suficiente tiempo como para saber que la mayoría de las rivalidades entre hermanos son causadas por el deseo de dominar, por el deseo de destacado en la familia. Podríamos decir la bendición. Isaac y Rebeca no llegaron a ver a sus hijos superar esa rivalidad. De la saga de los patriarcas, la historia de Jacob es la que más nos intriga. Algunas veces casi no podemos soportarlo y otras podremos resistirnos a él. Su historia comienza hoy alrededor de la mano de su hermano como una hebra de estambre llena de nudos. Hemos malinterpretado mucho la vida de Jacob y el hecho de la primogenitura. Pero aquí vemos que la Escritura nos aclara todos esos puntos que son básicamente culturales. Esaú y Jacob no solo provenían del mismo vientre, sino lo habían ocupado al mismo tiempo, pero no podían haber sido más diferentes. ¿Qué nos muestra este ejemplo? Que Dios determina el lugar y el carácter de cada hijo en una familia de acuerdo a su propósito. Solo Él conoce el fin de nuestra vida y los eventos de nuestra vida desde antes del principio. Este es un punto que nosotros tenemos que tener presente. Dios conoce el fin de nuestra vida antes de su comienzo. Y veamos este pasaje donde después del nacimiento de los gemelos, en el capítulo 25, 19 dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan-aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, habían mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú, que significa velludo rojo. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Vemos que el nombre no se lo pusieron por casualidad. El nombre de Esaú, como ya vimos, era debido a su apariencia, y el nombre de Jacob por sus hechos, el destino de cada uno de lo que ellos iban a hacer. En el versículo 27 dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que siempre habitaba en tiendas, y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso le llamaron Edom, de donde viene el pueblo de Edom. Y los edomitas han sido enemigos de Israel durante toda la vida, de ahí viene Roma.
Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero, y él se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos que, en primer lugar, Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Pero, ¿por qué la tenía que vender? ¿Cuál era el propósito? Dios había establecido desde el vientre que Jacob iba a ser el primogénito. Rebeca, como receptora de la profecía, vigilaba el carácter de sus dos hijos y las señales que le daban sus actos y su conducta. Aquí vemos que antes que nacieran los bebés, Rebeca siempre se aseguró de que debido a esa profecía, esa palabra que Dios le había dado, ella tenía que estar muy atenta a vigilar ese carácter de sus hijos. Y crecieron los jóvenes. Amó Isaac a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Porque Isaac amaba a Esaú. Le gustaba la personalidad de Esaú, su valentía. Veía en él el carácter que hubiese deseado tener y en sentido figurado cazaba, entre comillas, a su padre con sus palabras y sus historias de sus aventuras. Esaú era un cazador hábil, varonil, fuerte, mujeriego. Le habían pedido que no se juntara con mujeres cananitas, porque ya vimos que el carácter de los cananeos era perversión sexual. Sin embargo, desafiaba a su madre con mujeres de todo tipo. Isaac veía suficiente masculinidad en su hijo Esaú como para tener 10 hijos. Pero la masculinidad de Esaú era la reafirmación de la masculinidad de su padre. Por el contrario, Jacob era el favorito de su madre. Era el varón quieto, que amaba a Rebeca en Jacob. Veía el carácter digno de ser depositario de la profecía que le había sido anunciada a ella, que el mayor serviría al menor. Esto no implica en ningún sentido que no quisiera más a uno de sus hijos que al otro, sino que cada uno creía que iba a ser su sucesor y heredero. Aquí vemos que Rebeca es una mujer que le pedía a Dios sabiduría diariamente. Pero ¿por qué tuvo que vender la primogenitura? La responsabilidad de una primogenitura va más allá de la doble porción de heredad. Aunque en la mayoría de los casos el nacimiento de los gemelos es una ocasión de celebración, el nacimiento de Jacob y Esaú fue un signo de mal augurio. Como indica la tradición, es una interpretación conocida que Esaú odia a Jacob. Desde antes de su nacimiento, el futuro conflicto entre los hermanos ya estaba presente. Y concibió Rebeca, dice la Escritura, y los niños luchaban dentro de ella. Y ella decía, ¿por qué está pasándome esto? Y le pregunta a Dios y Dios le revela.
que hay dos naciones, que no se trata de dos bebés, que se trata de dos naciones. Esto es impactante porque de una nación sale Roma, de otra nación sale Israel. Y podemos preguntarnos por qué Dios determina que esa nación de Edom va a estar siempre contra su hermano. Lo mismo había determinado entre Ismael e Isaac. Realmente los pensamientos del Señor son más allá que nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que no nos hacen sentido. Aunque otras naciones se han levantado y han ocasionado gran miseria a los judíos, empujándolos al exilio durante siglos, ni uno ha sido como el romano. Este será el exilio más largo de todos los tiempos, desde el año 63 a.C. hasta estos días. Es el exilio que mayor impacto ha tenido en la historia de Israel y sigue haciéndolo en nuestros días. Aún así, es tan solo el síntoma de un problema mucho más profundo que tiene su origen en el evento del Edén, cuando Adán comió del árbol del conocimiento entre el bien y el mal. Sabemos que por más criminal que Esaú pueda parecer, al final en verdad posee muchas de las características necesarias para construir una nación, y una nación judía. Pero esta es la razón por la cual Isaac estaba preparado para bendecir a Jacob, y porque Jacob fue forzado a incorporar cualidades de Esaú a su propio ser, inicialmente comprando la primogenitura, más adelante colocándose en su lugar para recibir la bendición. Esta es la razón por la cual Jacob fue realmente obligado a casarse con Lea, quien originalmente estaba destinada a ser la esposa de Esaú como primogénito. Lea, que estaba destinada a ser una de las matriarcas de Israel, tenía que haberse casado con un primogénito. Qué interesante esto, no hay coincidencia. Lo que todos estos eventos nos dicen es lo siguiente. Uno de los efectos más dramáticos tras haber comido el árbol del conocimiento del bien y el mal es la disgregación de la creación. El hombre estaba destinado a elevar la creación incluso a un nivel mayor del que estaba en su estado inicial antes del pecado. Un nivel espiritual tan alto que uniría a toda la creación con Dios. En cambio, Adán, al comer el árbol sin el permiso de Dios, no solo no elevó la creación, sino incluso la degradó en su existencia espiritual, haciéndola más física y menos unificada. Los sabios enseñan que entre más material se vuelve algo, se hace más complejo. Dios representa la última y sublime realidad espiritual, y por ello también representa la unidad sublime. Esto es aludido en el pan de la Pascua, el pan sin levadura, que es únicamente agua y harina, lo que nos recuerda que el objetivo de todo creyente es simpleza espiritual y la unidad que ello produce. Si la creación hubiera estado más avanzada en el momento que Rebeca dio a luz a Jacob, el mundo no hubiera necesitado de su hermano gemelo. El nacimiento de Esaú demuestra que la creación es aún muy física. A pesar de todo el esfuerzo que había hecho Isaac y Abraham para elevarla, la desunión de la creación entre sus partes seguía reinando en esos días, y la desunión entre hermanos degrada la humanidad e impide la bendición. Jacob empezó a revertir este estado al comprar la primogenitura, aceptando la bendición, convirtiéndola en una nueva identidad llamada Israel, que significa el que lucha con Dios de su lado y resiste. Una nación que deberá tener como cualidad intrínseca las características positivas de ambos hermanos unidas.
las buenas características de Esaú y de Jacob. Las lentejas, como ya lo hemos visto, solo eran un símbolo, igual que el pan y el vino, de celebrar un pacto, una compraventa en este caso. Las lentejas no tenían más que ser testigos simbólicos de una venta que habían hecho entre los hermanos. Qué interesante que aún sin nosotros tener esa revelación divina del carácter de cada uno de nuestros hijos, sí podemos notar las cualidades del carácter de cada uno de ellos. Podemos notar que uno es agresivo, que uno es colérico, que el otro es pasivo. E interesantemente, nosotros a veces consentimos más a uno que a otro. Hay uno que es preferido de papá y otro que es preferido de mamá. Pero en el tema de las familias de la Escritura, ni el egoísmo ni el favoritismo deben existir, porque no actuaban como porque uno fuera más bonito que el otro, ni porque uno fuera más cariñoso que el otro, sino que actuaban por el propósito que cada uno tenía. Esta vida es una travesía, y las vicisitudes y las privaciones de la travesía del desierto son aquí contrastadas por la frescura del agua del manantial surgiendo y el ofrecimiento de agua que le hace Rebeca al siervo de Isaac. Nosotros podemos tener un balance, somos mujeres que Dios nos ha dado la capacidad de ser ayuda idónea, ese péndulo, de poder ver el carácter de nuestros hijos, dirigirlos, disciplinarlos de acuerdo a su propósito y sobre todo pedirle la ayuda a Dios día a día para no tergiversar el carácter de nuestros hijos, no hacerles perder su dignidad. Tenemos que honrar su dignidad, darle su espacio, pero también la disciplina necesaria para que ellos puedan ser padres después, trascender a nuestras generaciones. No solo dejar una herencia material, sino una herencia de una conciencia espiritual caracterizada por la integridad y por la generosidad. Gracias, Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias por nuestros hijos. Gracias porque nos enseñas, Señor, que no podemos generalizar ni podemos juzgar, porque de esas generaciones, Señor, cada una tiene un propósito y cada una tiene un para qué. Y nosotros no entendemos esa cultura. Pero sí, Señor, te amamos porque podemos aplicar tus principios a nuestra vida hoy y bendecir a nuestros hijos y que esa bendición generacional caiga sobre ellos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.